Otra ley importante entre los gases ideales es la ley de Charles. Esta va a hacer relación entre dos magnitudes físicas que son el volumen y la temperatura. Acá nos tenemos que preguntar qué es lo que sucede cuando yo tengo un gas con cierto volumen y lo caliento. Si yo aumento la temperatura del gas, lo que va a suceder es que las partículas se van a tratar de desplazar con mayor nivel de agitación. Por lo tanto, el volumen también va a aumentar. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando calentamos un gas? Básicamente, al aumentar la temperatura también va a aumentar el volumen. A esta relación matemática en donde las dos magnitudes aumentan, le vamos a llamar que es una relación directamente proporcional, lo cual va a establecer, al igual que en la ley de Avogadro, que el cociente, la división entre ambas variables, va a ser un valor constante. Es decir, volumen dividido temperatura va a ser igual una constante. Si yo tengo dos situaciones, una situación inicial y una situación final, vamos a tener, tal como en la ley de Avogadro, volumen 1, temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 dividido temperatura 2. El empleo, el manejo de esta ley, tal como lo que nos queda de otra ley más, va a ser igual a la ley de Avogadro, siempre en regla de 3. Veamos un ejemplo. Dice, un gas se encuentra a 20 grados Celsius teniendo un volumen de 200 ml. Determine su volumen final si la temperatura aumenta a 120 grados. Entonces lo primero son los datos. A diferencia de las otras magnitudes, la temperatura tiene la restricción de que siempre debemos calcularla o considerarla en Kelvin. Esto se debe a que tanto los grados Celsius como los Fahrenheit son básicamente relaciones que se hacen a nivel de percepción humana, a diferencia del Kelvin, que es la unidad en el Sistema Internacional de Medidas de la Temperatura. Entonces, 20 grados Celsius van a ser 293,15 Kelvin. Ojo, siempre en Kelvin, y los Kelvin no son grados, sino que simplemente Kelvin. Por eso no tiene el circulito de grados como los grados Celsius. El Kelvin es solamente Kelvin. El volumen inicial son 200 ml. La temperatura final nos dice que aumentó 120 grados, por lo tanto la temperatura final va a ser 140. Y al transformarlo a Kelvin, sumar estos 273,15 van a ser 433,15 Kelvin. Recordar que este valor 273,15 hace referencia puntualmente a el cero absoluto. A una temperatura de menos 273,15 grados Celsius, teóricamente se establece de que no hay movimiento. Es solamente teórica, en la realidad no hemos llegado a esa temperatura, pero se establece que en ese punto de temperatura mínima ya las partículas dejarían de moverse, cualquier tipo de partícula. Vayamos a la fórmula. La fórmula me dice que volumen-temperatura va a ser igual a volumen-temperatura. Tenemos los datos, volumen 1, temperatura 1, volumen 2, que es mi incógnita, temperatura 2, que la conocemos, son el 433,15 Kelvin. Lo mismo que con la ley de Avogadro, lo mismo que al transformar de moles a partículas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cruzado los valores y vamos a dividir por el que sobra, es decir, 200 ml por 433,15 y eso lo vamos a dividir por 293. Los Kelvin se van y me queda solamente el ml, por lo tanto, al hacer el cálculo matemático voy a tener que mi volumen final van a ser 295,51 ml, lo cual corresponde, porque si yo aumento la temperatura, el volumen también debiese aumentar. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. 2 metros cúbicos de gas se encuentran a una temperatura de 32 grados Celsius. Si el volumen disminuye hasta los 980 mililitros, determine la temperatura a la cual se encuentra el gas después de su variación de volumen. Los datos, sumamente importantes, acá tenemos dos restricciones. Primero, la temperatura inicial son 32 grados Celsius y fue transformado a Kelvin, 305,15 Kelvin. Segundo, los volúmenes inicial y final están en distintas unidades de medida. Inicialmente nos hablan de metros cúbicos, lo cual lo podríamos transformar a centímetro cúbico. Ahí faltaron 3 ceros, ojo, ahí hay 3 ceros. Para pasar de metro cúbico a centímetro cúbico debemos multiplicar por 1.000.000, es decir, nos quedarían los 2 metros cúbicos igual a 2 millones de centímetros cúbicos. Abajo está bien hecho, ya, bien restablecido. La temperatura, estos 232 grados Celsius a Kelvin y los 980 mililitros. El mililitro es lo mismo que el centímetro cúbico, por lo tanto es solamente cambiarle el nombre. ¿Ya? Importante, ahí está, los mililitros son iguales a los centímetros cúbicos. Fórmula. Volumen 1, temperatura 1, volumen 2, temperatura 2. Tenemos los 2 millones de centímetros cúbicos están a una temperatura de 305,15.
Mientras que el segundo volumen, los 980 centímetros cúbicos, están a una temperatura que desconocemos. El volumen disminuyó considerablemente, por lo tanto lo que uno espera a priori es que también la temperatura disminuya considerablemente. Veamos. Multiplicamos cruzado, dividimos por el que sobra, se nos van los centímetros cúbicos, solamente sobrevive el Kelvin y nos queda 0,14.952. Omitan esa coma de ahí, no debería estar, ¿ya? Es bastante poquito, estamos hablando de casi 0 grados Celsius. Perdón, es 0 Kelvin. Si transformamos en grados Celsius vamos a obtener, claro, esta temperatura que es prácticamente el cero absoluto, que son menos 273,00048 grados Celsius, lo cual es consecuente a lo que plantea el ejercicio. La variación del volumen del gas es considerable, de 2 millones de centímetros cúbicos a 980, por lo tanto, la disminución de temperatura también tiene que ser bastante considerable, ¿ya? La ley de Charles, ¿cómo se vería gráficamente, así como lo hicimos con la ley de Boyle? La ley de Boyle era una relación inversa, por lo tanto era una curva, mientras que la ley de Charles, si yo voy aumentando la temperatura, el volumen también va a aumentar y de forma lineal. Si la temperatura se duplica, el volumen se duplica. Si la temperatura se disminuye a la mitad, el volumen disminuye a la mitad, ¿ya?